como quiera que en la auditoría todo termina con el informe, ¿no? Todo termina con el informe final. O el informe técnicamente de auditoría, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos tópicos de dicho informe, ¿no? A ver, estamos entrando ahí. Un ratito va calentando el sistema. Ajá, ya. Un poco lenta la red y todo anda bastante lento. Saludos compañeros del curso de auditoría 5. Nosotros como grupo número 6 vamos a presentar el tema de informe de auditoría de sistemas. El punto a tratar en este tema son los procedimientos para elaborar el informe. El paso 1 es aplicar instrumentos de recopilación. Esto, en otras palabras, es ejecutar nuestra planificación. Paso 2. Registrar en el formato de situaciones encontradas las desviaciones halladas. Después de haber aplicado los instrumentos de recopilación, se obtienen algunas deficiencias que se registran en la cédula para luego comentarlas. Paso 3. Comentar las situaciones encontradas. En este punto se platica con los encargados del área las situaciones encontradas para obtener elementos que confirmen o refuten la desviación encontrada. Paso 4. Encontrar conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones. Comentar las desviaciones con el personal responsable de operación ayuda a obtener de manera más fidedigna y confiable las causas que generan cada una de esas desviaciones. Paso 5. Analizar, depurar y corregir las desviaciones encontradas. En este punto se busca que las situaciones que se han encontrado sean verdaderamente relevantes y deben de ser incluidas en el informe. Paso 6. Jerarquizar las desviaciones encontradas. Cuando el responsable de la auditoría de sistemas haya supervisado las desviaciones encontradas, debe analizar todas las desviaciones a fin de escoger las que considere más importantes. Paso 7. Comentar las situaciones relevantes con los directivos, con el fin de confirmar las causas y soluciones. En este punto quedan fijadas las soluciones y fechas en las que las desviaciones serán corregidas. Paso 8. Concentrar, depurar y elaborar el informe de auditoría y el dictamen del auditor. La elaboración del informe es el verdadero trabajo del responsable de auditoría, ya que en este documento se muestra la importancia de su actividad. Y por último, presentar el informe y el dictamen final a los directivos de la empresa. El siguiente punto son las características del informe. En primer Exacto. Antes de pasar a las características, podemos ver aquí que hay un conjunto de procedimientos, ¿no? Es característico en una auditoría que abunden los procedimientos, ¿no? Y estos procedimientos en realidad se dan en todas las etapas, aun cuando mucho se habla de los procedimientos a nivel de la ejecución de la auditoría, pero dichos procedimientos están presentes en cada una de las fases de la auditoría. Se planifica aplicando procedimientos y naturalmente, correctamente, sí o sí, se aplican los procedimientos en la fase de la ejecución. Y como podemos ver, esos procedimientos no se quedan ahí, sino que al entrar a otra fase, lo que nos lleva de la mano es la aplicación de los distintos procedimientos. Y llevando a cabo estos procedimientos, finalmente llegamos a presentar, en nuestro caso, Perú, el informe, ¿no? En otros países, como países, los amigos que nos están apoyando aquí, parece que sea el caso de México, ¿no? Donde se ha comentado en otro momento, esta auditoría es una auditoría oficial, ¿no? Como lo es la auditoría tributaria, la auditoría operativa y otras, ¿no? En cambio acá, al no ser oficial,
solamente hablamos de un informe, ¿no? Un informe a los directivos de la empresa. Bien, seguimos. Ahora sí vamos con las características que se comenzaba a indicar, ¿no? A ver, ¿dónde están? Ahí están. Fondo que se refiere al impacto del informe, ya que éste debe tener cuidado en revisar que el contenido total del dictamen se acorde con lo que realmente tiene que señalar acerca de la revisión efectuada. Las características de forma se refiere a la manera que el auditor debe presentar el informe en cuanto al estilo de redacción, el contenido en partes, apartados, apéndices, tiempo y tamaño de las hojas, además del tipo de letra. Las características generales de presentación son las siguientes. Informe. En primer lugar, Muy importante destacar aquí en esta parte, referida a las características del informe, pero está bien presentado, a pesar que acá nuestros interlocutores son alumnos, pero habla de características de fondo. Ujú, exacto. Como, como todo informe de auditoría tiene algunos aspectos de fondo, es decir, que tiene que estar relacionado directamente con el examen el cual se hizo, ¿no? En este caso, de los sistemas de la empresa, ¿no? Y habla de características de forma, ¿no? La forma tampoco no deja de descuidarse, ¿no? La forma ayuda a presentar de la mejor manera este documento que va a ser de conocimiento de la gerencia o directivo de la empresa, ¿no? Y luego vamos a estas características que está mencionando aquí el en interlocutor. lugar tenemos las características de fondo que se refiere al impacto del informe, ya que éste debe tener cuidado en revisar que el contenido total del dictamen se acorde con lo que realmente tiene que señalar acerca de la revisión efectuada. Las características de forma se refiere a la manera que el auditor debe presentar el informe en cuanto al estilo de redacción, el contenido en partes, apartados, apéndices, tiempo y tamaño de las hojas, además del tipo de letra. Las características generales de presentación son las siguientes. Claridad, que se refiere a que debe expresar sus ideas de forma que sean comprensibles. Confiabilidad, se refiere a que el auditor debe brindar seguridad que los resultados ayudarán a la empresa a mejorar, por lo que es un punto muy importante. Propiedad, se refiere al uso correcto de las palabras. La concisión consiste en expresar las ideas en el menor número de palabras posibles. Y la sencillez, uso del lenguaje no muy técnico para facilitar la comprensión del lector. Asertividad significa expresar lo que se quiere en el momento oportuno. Objetividad, que las desviaciones presentadas se hayan efectuado con procedimientos suficientes y adecuados. Imparcialidad, el auditor no debe tener ningún vínculo con la organización que interfiera en su juicio. Familiaridad, debe usarse un lenguaje que sea familiar al lector para que él comprenda de forma adecuada el contenido del informe. Positividad, tratar de que el informe no suene en tono muy negativo, ya que si nos damos cuenta, la mayor parte del informe son noticias negativas. Sintaxis, construcción correcta de las frases para mejorar el entendimiento. Y Exacto, exacto. Aun cuando alguna característica aquí prácticamente son principios que guían el trabajo del auditor, como esto de la objetividad, imparcialidad, ¿no? Independencia, ¿no? También, así como que son parte de los principios que guían el trabajo del auditor, también entran aquí al juego constructivo de las características, porque en realidad todos esos principios de la objetividad, imparcialidad, independencia deben plasmarse aquí, en este documento. No hay otra, ya la otra forma sería pues en el actuar del auditor, ¿no? Pero para demostrar nosotros que somos imparciales, objetivos e independientes, es aquí el documento en el cual debemos presentarnos.
Otras características que le puedan agregar valor al entendimiento del informe. Estructura del informe. En primera instancia tenemos el oficio de presentación, que es la primera parte del informe de auditoría y es el documento de carácter oficial que sirve como presentación del informe. Este se redacta en forma de una carta. Introducción del informe de auditoría de sistemas computacionales. Es una breve descripción del trabajo realizado durante la auditoría, en el cual se forma por un prólogo donde se indica de forma resumida el trabajo realizado. Debe mencionarse el objetivo que se persiguió en la auditoría, una justificación que indique el por qué se realizó la auditoría, se indica la metodología utilizada y otros aspectos que se consideren importante mencionarlos. El siguiente punto es el dictamen de auditoría de sistemas computacionales. Probablemente esta sea la parte más importante de la auditoría de sistemas computacionales y la más esperada por la organización, pues este documento contiene la opinión profesional sobre el comportamiento de los sistemas, que se encuentra fundamentado por la experiencia y conocimientos del auditor. El profesional debe emitir su opinión en el dictamen de acuerdo a su costumbre, experiencia o según las necesidades de la empresa auditada. Las situaciones relevantes son las situaciones que a consideración del auditor son las más importantes y tienen un impacto importante en la organización y necesitan ser corregidas inmediatamente. La presentación se hace a criterio del auditor. Situaciones encontradas. Son situaciones encontradas que no tienen impacto, pero si no se corrigen, podrían llegar a tener un impacto importante. Al igual que las situaciones relevantes, su presentación queda a criterio del auditor. Anexos. Son cuadros, gráficas o comentarios que aclaran algunas dudas que se generaron mientras se comentaban las situaciones para que las situaciones encontradas se comprendan mejor. Y por último, la confirmación en papeles de trabajo. La podemos tomar como la frase de evidencia suficiente y competente, ya que son los papeles que confirman las situaciones encontradas que pueden generarse dudas sobre la veracidad de estas. En otro momento hemos preguntado, ¿no? Y a veces la respuesta no ha llegado correctamente, ¿no? ¿Dónde se plasma la evidencia de los auditores? Y esa evidencia se plasma aquí, en estos papeles de trabajo, ¿no? Y que en buena cuenta, si bien es cierto hay muchos papeles, pero para este efecto estamos hablando en realidad de las cédulas correspondientes, ¿no? Para las confirmaciones en papel de trabajo, esencialmente estamos hablando de las cédulas con las cuales ha formulado el auditor como parte de la ejecución de su trabajo. Claro, independientemente que es papel de trabajo el plan de auditoría, es papel de trabajo el propio informe, como es papel de trabajo los manuales que nos entregan, los planes que nos entregan, las políticas que nos entregan. Hay una serie de papeles de trabajo con los cuales trabaja el auditor, ¿no? Pero sin embargo, para efectos del informe son las cédulas, son esos papeles de trabajo que en esencia se quiere. ¿Por qué? Porque ahí es donde se plasma, como acaba de indicar aquí el alumno, alumno de repente ha sido antes, de repente a esta fecha ya es de profesional, ¿no? Ahí es donde se plasma la evidencia, incluso agrega ahí suficiente, competente, y le faltó decir relevante también. Vamos a repetir aquí una partecita de todo el dictamen para que, no sé si me parece que por acá estaba, más o menos, vamos a ver. Y la más esperada por la organización, pues este documento contiene la opinión profesional sobre el comportamiento de los sistemas, que se encuentra fundamentado por la experiencia y conocimientos del auditor. El profesional debe emitir su opinión en el dictamen de acuerdo a su costumbre, experiencia o según las necesidades de la empresa auditada. Las situaciones relevantes son las situaciones que a consideración del auditor son importantes de la auditoría. Seguimos con esto del dictamen, porque en esencia, en esta parte de la asignatura nos compete ver eso del dictamen o informe. Para nosotros informe, ¿no? Se indica la metodología utilizada y otros aspectos que se consideren importante mencionarlos.
El siguiente punto es el dictamen de auditoría de sistemas computacionales. Probablemente esta sea la parte más importante de la auditoría de sistemas computacionales y la más esperada por la organización, pues este documento contiene la opinión profesional sobre el comportamiento de los sistemas, que se encuentra fundamentado por la experiencia y conocimientos del auditor. El profesional debe emitir su opinión en el dictamen de acuerdo a su costumbre, experiencia o según las necesidades de la empresa auditada. Las situaciones relevantes son las situaciones que a consideración del auditor son las más importantes y tienen un impacto importante en la organización y necesitan ser corregidas inmediatamente. La presentación se hace a criterio del auditor. Situaciones encontradas. Son situaciones encontradas que no tienen impacto, pero si no se corrigen, podrían llegar a tener un impacto importante. Al igual que las situaciones relevantes, su presentación queda a criterio del auditor. Anexos. Son cuadros, gráficas o comentarios que aclaran algunas dudas que se generaron mientras se comentaban las situaciones para que las situaciones encontradas se comprendan mejor. Y por último, la confirmación en papeles de trabajo. La podemos tomar como la frase de evidencia suficiente y competente, ya que son los papeles que confirman las situaciones encontradas ya que pueden generarse dudas sobre la veracidad de estas. Este apartado no se incluye en el informe que se presenta a los directivos de la empresa. Hablaremos un poco de las cédulas de situaciones detectadas. Y esta cédula es un formato que nosotros como auditores utilizaremos a lo largo de nuestra carrera y sirve para la recopilación de situaciones o desviaciones encontradas, en las cuales el auditor anota todas aquellas desviaciones que encontró durante la evaluación. Este formato tiene 6 columnas básicas, en las que se anotan los siguientes asuntos: la referencia, las situaciones detectadas, las causas, las posibles soluciones, la fecha de compromiso y el responsable de las situaciones. Este es el formato que se puede utilizar según sea el criterio del auditor, que incluye el nombre de la empresa, el área auditada, el día, el mes y el año. Y las 6 columnas básicas que debe incluir está la referencia, y en la referencia es un número consecutivo combinado o marca especial mediante el cual se identifica la situación a tratar. La situación es la descripción de lo que se encontró en determinado punto de las evaluaciones, según sean las pruebas, procedimientos o técnicas de evaluación utilizadas para hacer la revisión. La causa puede ser una sola causa o varias las que ocasionaron esta desviación. Todas se anotan según sea el criterio del auditor. La solución son sugerencias del auditado o del auditor para solucionar las desviaciones reportadas. La fecha de solución es el periodo o la fecha tentativa para implementar la solución acordada. El responsable son los funcionarios o empleados o cualquier persona responsable de implantar las soluciones. La cédula de situaciones relevantes. Solo se incluyen aquellas observaciones que a juicio del auditor o del responsable de la auditoría son realmente importantes para el desarrollo de las actividades del área de sistemas evaluada. Aquí, en esta cédula, es recomendable que las situaciones relevantes incluidas en este documento sean las mismas que se establecieron en las cédulas de situaciones encontradas. La diferencia de cédulas de situaciones relevantes y cédulas de situaciones encontradas es la forma de transcribirlo, que las cédulas de situaciones relevantes todo va formalmente, es decir, se transcribe a través de un computador o una máquina. En las cédulas de situaciones encontradas puede ir a mano, manuscritas. La cédula de situaciones relevantes
Este formato tiene 3 columnas básicas en las que se anotan los siguientes asuntos: las situaciones relevantes, las causas y las posibles soluciones. También tenemos este formato, que según sea el criterio, como se mencionaba, puede variar. En las referencias vimos que puede ser un número o una marca especial que distinga a esa situación. Las situaciones son las que se destacaron en el documento anterior y que se determinó como la más importante, según las pruebas, procedimientos y técnicas que se utilizaron para realizar la evaluación. Las causas son los motivos del por qué se originaron las desviaciones, y la solución son las posibles soluciones que se le pueden dar a las desviaciones. Siguiendo con la presentación del tema, les traemos un ejemplo sobre la estructura del informe de auditoría de sistemas, el cual comprende el oficio de presentación, introducción de la auditoría, presentación del dictamen, anexos y confirmación en papeles de trabajo. El oficio de presentación es un documento de carácter oficial que sirve como presentación de informe de auditoría y debe contener los requisitos mínimos, como por ejemplo la entidad que está realizando la auditoría, en este caso Auditoría y Consultoría en Sistemas Informáticos USAC y Asociados S.A., la fecha que se está emitiendo el oficio, la entidad auditada o destinatario, el periodo de realización de la auditoría, en este caso el 1 al 31 de marzo a la empresa El Ejemplo S.A., un breve resumen de la actividad evaluada, que sería la estructura de la organización, la operación del sistema, el cumplimiento de las actividades y funciones asignadas al personal, y por último la firma del auditor encargado. Introducción del informe de auditoría de sistemas computacionales. Es la parte donde el encargado de auditoría hace la presentación formal de su trabajo y debe contener un prólogo, que es un resumen de la auditoría realizada. En este caso podemos ver que se realiza con el fin de identificar el control de la función informática, el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos, la verificación del cumplimiento de la normativa de la empresa El Ejemplo S.A. El objetivo es lo que se pretende alcanzar con la realización de la auditoría. Nosotros establecimos revisar y evaluar el desempeño, la fiabilidad, eficacia, la seguridad y la calidad de los diferentes equipos que son utilizados en la entidad. La justificación consiste en dar las razones por las cuales se llevó a cabo la auditoría. En este caso, son todos los aspectos importantes que tienen que ver con el control de la información y protección de los equipos de cómputo, siendo estos aspectos físico, lógico, personal, hardware, software, base de datos, telecomunicaciones, que a nuestra consideración cubren a la empresa de forma integral. La metodología, que son las técnicas y las herramientas que se utilizan para realizar la auditoría. En este caso, acorde a los principios indicados en COVID, ISO y respecto a las leyes vigentes en Guatemala. Dictamen de la auditoría de sistemas computacionales. Les presentaremos dos modelos de forma general. Uno, como comúnmente se redacta, y dos, adaptada a la NIA 700. El primer formato debe contener el membrete de la entidad que está realizando la auditoría, también la fecha en que se realiza el informe, el destinatario, así como un párrafo que contenga un resumen del área que se está evaluando, en este caso los sistemas informáticos y de cómputo, específicamente en las áreas físicas, lógica del personal, hardware, software, base de datos y telecomunicaciones. También el periodo, que en este caso es del 1 al 31 de marzo del año 2020. También presentamos las situaciones relevantes y las situaciones encontradas. Las situaciones relevantes son aquellas que tienen mayor jerarquía de todas las situaciones encontradas y que fueron extraídas de la cédula de situaciones relevantes y situaciones encontradas que se presentaron anteriormente. Llegamos a la parte más importante del informe, el cual es la emisión de la opinión, en base a la evaluación realizada y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, marcos de referencia COSO, COVID e ITIL.
el cual obtuvimos un valor del 67% referente al nivel de control promediando por cada área estudiada. Lo anterior permite opinar que se encuentra en un nivel de riesgo medio en sus aspectos significativos y que debe ser mejorado a un 99%. Por último, tenemos un párrafo de recordatorio para aplicar las recomendaciones y soluciones propuestas por parte de auditoría para mejorar el nivel de control a un 99% por parte de la entidad auditada. Y por último cerramos con lo que es la firma del encargado de auditoría. En el modelo adaptado a la NIE 700 contiene aspectos similares al formato anterior. Membrete de la entidad que realiza la auditoría, Usaki Asociados S.A., fecha en que se realiza el informe, destinatario. La primera diferencia viene en que acá la opinión la encontramos al inicio del informe. También tenemos las citaciones relevantes, que ya las mencionamos anteriormente. Otra diferencia es que tenemos un párrafo de base de opinión, en el cual nosotros sustentamos nuestras conclusiones, en este caso, en base a las normas internacionales de auditoría, marcos de referencia COSO, COVID e ITIL. También tenemos un párrafo de responsabilidades del área auditada, la cual establecimos que la dirección del Departamento de Sistemas Informáticos es la responsable de mantener un sistema de control efectivo que ayude a lograr los objetivos y metas establecidas. También el correcto funcionamiento de las áreas evaluadas, las cuales son responsabilidad exclusiva de las personas a cargo, sin limitar información que interfiera en la obtención de información objetiva. Otro párrafo diferencial es la responsabilidad del auditor. El objetivo principal de la auditoría es obtener una opinión sobre la razonabilidad del funcionamiento de los sistemas de cómputo e información en las diferentes áreas. Y por último cerramos con la firma del encargado de auditoría. Anexos. Es la presentación por medio de gráficos o cuadros de la evaluación realizada para tener una mayor comprensión de lo que se informa. Por último tenemos la confirmación en papeles de trabajo, el cual no es obligatoria su presentación, pero en caso de inconveniente se presenta el compendio de papeles realizado por los grupos anteriores. Es así como llegamos al final de nuestra presentación. Espérate, hermano, no te despidas. Está muy interesante toda esta parte del dictamen. En buena cuenta el informe, ¿no? El informe con su dictamen correspondiente, ¿no? El informe de auditoría de sistemas, ¿no? El epílogo, como dije, ¿no? El epílogo del trabajo del auditor. Otro le llaman el producto final del trabajo de los auditores, ¿no? Y en buena cuenta tiene sus características que antes han sido indicadas y que se van a plasmar aquí en el documento correspondiente, uno de manera tradicional y otro en el marco de la NIE 700, como acaba de indicar. Pero antes que esto, quiero resaltar que me había dado cuenta anteriormente que estos muchachos llevan la carrera de auditoría, ¿no? O sea, es una carrera profesional ser auditor, ¿no? No es como acá en el país, en la mayoría de las universidades, la auditoría se lleva, digamos, como parte de la carrera contable. Por ahí no pasan de 5 asignaturas de las muchas que tiene la carrera contable que son desarrolladas como en este marco de la auditoría. En el Perú tenemos el caso de San Marcos, ¿no? San Marcos tiene la carrera profesional de auditoría, ¿no? O sea, salen de San Marcos auditores, como paralelamente salen contadores. Eso es de lo más importante que vaya mejorando, ¿no? Y seguramente en corto plazo aquí en el Perú y especialmente en la Universidad Nacional de Federico Villarreal, la auditoría ya no será una asignatura así por así, una o más asignaturas así por así, no, sino será una carrera profesional. ¿Cómo será también las finanzas? Dado que la auditoría como las finanzas han tomado mucho revuelo, entonces es posible y esa palabra es posible, podemos incluso desecharla,
digamos que ya es un hecho que tiene que desarrollarse así, ¿no? Tanto que de auditoría como de finanzas hay maestrías y curiosamente no hay carreras profesionales, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí hay un desfase, ¿no? Hay un desfase. Algo está pasando. Decía en el caso de San Marcos, por ejemplo, tiene la Escuela Profesional de Contabilidad, la Escuela Profesional de Auditoría, la Escuela Profesional de Finanzas, la Escuela Profesional de Tributación. Son escuelas, ¿no? O sea, sale con el título de auditores, de financistas, etcétera, ¿no? Incluso el tema de los costos, ¿no? Hoy por hoy mucho se hace enfoque en los costos y todo es reducción de costos. Es posible, digamos, que en el mediano plazo el, el estudio de los costos, como la contabilidad de costos, la administración de los costos, la economía de los costos, eh, la sistematización de los costos, y todo eso sea, digamos, parte de una carrera profesional sobre los costos empresariales, ¿no? Incluso ya existe una carrera, eh, perdón, una maestría, ¿no? Aquí en Villarreal, ¿no? La maestría de costos y presupuestos, que debo decir que de alguna manera colaboré ahí en algún momento para diseñar eso con el finado doctor Santa Cruz Ramos. Él fue el autor de ese proyecto, ¿no? De ese proyecto de maestría que se, se aprobó. Se aprobó en su momento y hasta ahora está vigente, ¿no? Y hay varios colegas que tienen esa maestría de costo. Y qué bien por ello, ¿no? Porque se necesita así cada vez especializar, ¿no? Uno puede saber a veces de todo, pero no es tan adecuado, sino que hay que especializarse. Así como en medicina, existe el ginecólogo, el andrólogo, el oftalmólogo, el gastroenterólogo, el infectólogo. Ustedes ahora que están de moda, con esta pandemia, los infectólogos, yo ni sabía que existían. Los infectólogos, ¿no? Ya todo el mundo, estos señores, acá en el Perú, bueno, no solucionan nada, solamente meten lengua, como dicen, meten floro. Pero en otros países estos son infectólogos, pues están investigando, ¿no? Están formando parte de los gabinetes de investigación. Pero bien, regreso al tema. El informe de autoría, que es la cúspide, el epílogo, el producto final del trabajo del auditor de sistemas, ¿no? Vamos. Introducción de la auditoría, presentación del dictamen, anexos y confirmación en papeles de trabajo. El oficio de presentación es un documento de carácter oficial que sirve como presentación del informe de auditoría y debe contener los requisitos mínimos, como por ejemplo la entidad que está realizando la auditoría, en este caso Auditoría y Consultoría en Sistemas Informáticos, USAC y Asociados S.A., la fecha que se está emitiendo el oficio, la entidad auditada o destinatario, el periodo de realización de la auditoría, en este caso el 1 al 31 de marzo, a la empresa del ejemplo S.A., un breve resumen. Antes que continúe, esta ciudad, Quetzaltenango, ¿no? Es de Guatemala, como anteriormente he dicho. Estos amigos son guatemaltecos, y bien, felicitaciones para ellos, ¿no? Aplausos. Miren, a veces uno está equivocado y mira América Central como de menos peso que América del Sur, ¿no? A veces pensamos América del Norte primero, América del Sur luego y América Central al último ya. Y no es tanto así, ¿no? Desde que apareció esto de las redes, yo siempre he estado buscando información, pues, ¿no? Para las asignaturas, para el trabajo profesional y para todo. Y la mayor parte de información venía de estos países
de Centroamérica, ¿no? El caso de aquí Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá más bien menos, casi muy poco trabajo encontrado de los panameños, ¿no? Pero gran parte de los guatemaltecos, costarricenses, como decía, ¿no? Nicaragüenses, y por ahí se me escapa un par de países más, pero tienen gran desarrollo, ¿no? Y a veces influenciado por su cercanía a Estados Unidos. Es más fácil insertarse a ellos con lo que pasa en Estados Unidos. Y también por su cercanía a México. Y México nos lleva pues también en relación a Perú varios años de crecimiento, desarrollo, ¿no? Entonces, estar cerca a a un país o a un bloque desarrollado te impulsa a mejorar, aunque sea, digamos, tomando la información, pero te impulsa, ¿no? Es así. Bien, ahora sí seguimos, disculpen esa partecita. De la actividad evaluada, que sería la estructura de la organización, la operación del sistema, el cumplimiento de las actividades y funciones asignadas al personal, y por último la firma del auditor encargado. Introducción del informe de auditoría de sistemas computacionales. Es la parte donde el encargado de auditoría hace la presentación formal de su trabajo y debe contener un prólogo, que es un resumen de la auditoría realizada. En este caso podemos ver que se realiza con el fin de identificar el control de la función informática, el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos, la verificación del cumplimiento de la normativa de la empresa, el ejemplo SA. El objetivo es lo que se pretende alcanzar con la realización de la auditoría. Nosotros establecimos revisar y evaluar el desempeño, la fiabilidad, eficacia, la seguridad y la calidad de los diferentes equipos que son utilizados en la entidad. La justificación consiste en dar las razones por las cuales se llevó a cabo la auditoría. En este caso, son todos los aspectos importantes que tienen que ver con el control de la información y protección de los equipos de cómputo, siendo estos aspectos físico, lógico, personal, hardware, software, base de datos, telecomunicaciones, que a nuestra consideración cubren a la empresa de forma integral. La metodología, que son las técnicas y las herramientas que se utilizan para realizar la auditoría. En este caso, acorde a los principios indicados en COVID, ISO y respecto a las leyes vigentes en Guatemala. Dictamen de la auditoría de sistemas computacionales. Les presentaremos dos modelos de forma general. Uno, como comúnmente se redacta, y dos, adaptada a la NIA 700. El primer formato debe contener el membrete de la entidad que está realizando la auditoría, también la fecha en que se realiza el informe, el destinatario, así como un párrafo que contenga un resumen del área que se está evaluando, en este caso los sistemas informáticos y de cómputo, específicamente en las áreas físicas, lógica del personal, hardware, software, base de datos y telecomunicaciones. También el periodo, que en este caso es del 1 al 31 de marzo del año 2020. También presentamos las situaciones relevantes y las situaciones encontradas. Las situaciones relevantes son aquellas que tienen mayor jerarquía de todas las situaciones encontradas y que fueron extraídas de la cédula de situaciones relevantes y situaciones encontradas que se presentaron anteriormente. Llegamos a la parte más importante del informe, el cual es la emisión de la opinión, en base a la evaluación realizada y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, marcos de referencia COSO, COVID e ITIL, el cual obtuvimos un valor del 67% referente al nivel de control, promediando por cada área estudiada. Lo anterior permite opinar que se encuentra en un nivel de riesgo medio en sus aspectos significativos y que debe ser mejorado a un 99%. Por último, tenemos un párrafo de recordatorio para aplicar las recomendaciones y soluciones propuestas por parte de auditoría para mejorar el nivel de control a un 99% por parte de la entidad auditada. Y por último cerramos con lo que es la firma del encargado de auditoría. En el modelo adaptado a la NIA 700 contiene aspectos similares al formato anterior. Membrete de la entidad que realiza la auditoría, Usaki Asociados S.A., fecha en que se realiza el informe, destinatario. La primera diferencia viene en que acá la opinión la encontramos al inicio del informe.
También tenemos las citaciones relevantes, que ya las mencionamos anteriormente. Otra diferencia es que tenemos un párrafo de base de opinión, en el cual nosotros sustentamos nuestras conclusiones, en este caso, en base a las normas internacionales de auditoría, marcos de referencia COSO, COVID e ITIL. También tenemos un párrafo de responsabilidades del área auditada, la cual establecimos que la dirección del Departamento de Sistemas Informáticos es la responsable de mantener un sistema de control efectivo que ayude a lograr los objetivos y metas establecidas. También el correcto funcionamiento de las áreas evaluadas, las cuales son responsabilidad exclusiva de las personas a cargo, sin limitar información que interfiera en la obtención de información objetiva. Otro párrafo diferencial es la responsabilidad del auditor. El objetivo principal de la auditoría es obtener una opinión sobre la razonabilidad del funcionamiento de los sistemas de cómputo e información en las diferentes áreas. Y por último cerramos con la firma del encargado de auditoría. Bien, bien. Podemos destacar aquí entre los distintos aspectos dos partes bien importantes. Esta de la introducción, ¿no? Introducción del informe, que lo considera como un documento aparte. La introducción del informe de auditoría de sistemas computacionales como un documento primario para luego entrar al dictamen propiamente dicho, ¿no? Y encontramos aquí que en este documento, ¿dónde está? Uy, aquí. Introducción del informe, ¿no? Introducción del informe, ya, ahí está. Así se llama, introducción del informe, ¿no? Así es un documento, ¿no? Que contiene 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes. Prólogo, objetivo, perdón, 5, ¿no? Prólogo, objetivo, justificación y metodología, ¿no? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 partes. Prólogo, objetivo, justificación, metodología. Esto que es una suerte de la primera parte que lleva el dictamen de la auditoría financiera, ¿no? Y luego ya viene esto que constituye en la auditoría financiera una suerte de párrafo introductorio, ¿no? Y luego ya viene el dictamen en sí, ¿no? Y el dictamen en sí, el dictamen aquí lo vemos desde dos ópticas, ¿no? De dos ópticas. Desde una óptica común o general o tradicional, digamos, ¿no? Que tiene, digamos, casi muy similar a lo que pide la NIA y que está indicado como acá, pues, aquí lo podemos ver, ¿no? Esto del membrete de la empresa auditora, el lugar y fecha de la formulación del informe, luego hacia quién va dirigido aquí, hacia quién va dirigido, y luego encontramos ahí las situaciones relevantes, las situaciones encontradas, ¿no? Se ha mencionado que primero tenemos ahí varias situaciones encontradas, que en buena cuenta constituyen lo que nosotros comúnmente llamamos como observaciones, y que vienen de hallazgos no solucionados. Estas situaciones encontradas son eso, pero de un conjunto de situaciones encontradas hay algunas que sobresalen más, es decir, que podrían afectar más a la empresa, ¿no? Y esas son consideradas como situaciones relevantes. Ahí está el asunto.
Ya, aquí estamos aquí con el otro modelo, el modelo de la NIA 700, ¿no? Que es muy similar, ¿no? El membrete de la empresa auditora, lugar y fecha, hacia quién va dirigido, y luego algunas palabras de, mm, de introducción, ¿no? De introducción al dictamen, y luego ya entramos aquí a las situaciones, ¿no? A las situaciones relevantes y situaciones encontradas. Pero no se queda ahí más, ¿ah? Porque aquí va también a otra parte. Aquí, un ratito, estoy anotando aquí para el examen, ¿eh? Donde va a estar la pregunta. Y luego ya tenemos aquí en esta parte el párrafo de opinión, como se acostumbra a decir, ¿no? El párrafo de opinión. No, perdón, este es el modelo anterior, todavía estaba en un error yo. Aquí, por acá, aquí comienza el informe tradicional y se proyecta, ahí estoy acá, ahí, que también ahí está la opinión, ¿no? Ahí está la opinión, un recordatorio para que se solucionen los problemas y finalmente la firma. Y luego recién viene acá el otro, el otro modelo. Este es el modelo NIA 700, que es muy similar al anterior, ¿no? Porque tiene ahí el membrete, la fecha, el destinatario, la opinión, las situaciones relevantes. Miren, ya no se menciona aquí, en este último ya no se menciona las situaciones encontradas, sino solamente las situaciones relevantes. Ya está. Y luego la base de opinión, ¿no? La base de opinión, que es la opinión propiamente dicha del auditor, ¿no? Y luego viene ya la otra parte, donde se habla de las responsabilidades. ¿De qué es responsable el área auditada? Y también definiendo aquí cuál es la responsabilidad del auditor. Como bien sabemos, su responsabilidad es examinar, ¿no? Muy bien. Y finalmente la firma correspondiente. Entonces, de esa manera ya tenemos ahí un resumen muy rápido, preciso, de lo que es el eh, informe de auditoría de sistemas, ¿no? Aun cuando puede variar, en nuestro medio puede variar. ¿Por qué? Porque acá generalmente como son auditorías no obligatorias, cuando no son auditorías oficiales, obligatorias, entonces puede formularse de otra manera, pero en el fondo es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ver por acá, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien, agradecemos ahí. Ujú. Vamos a ver por aquí un ratito. Acá tenemos otra opinión, ¿no? Aquí de Carmen Martínez Franco. Vamos a ver si nos conectamos a esta presentación. Perdón. Me faltaba el audio. Casi todo el año me he pasado ahí olvidándome del audio. El informe de auditoría, vamos a ver qué nos dice aquí. Hola, mi nombre es Carmen Martínez Franco y hoy vamos a ver el informe de auditoría. Recordamos que el proceso de auditoría tiene diferentes fases. La primera de ellas es la fase previa, a continuación la fase de planificación
en tercer puesto la fase de ejecución y por último el proceso culmina con el informe de auditoría. Pues esto es lo que vamos a desarrollar en este vídeo. ¿En qué consiste ese informe de auditoría? Primero vamos a partir del... De América Central nos pasamos a Europa, España específicamente. Concepto de evidencia, ya que el objetivo del trabajo de auditoría es suministrar al auditor elementos de juicio para sustentar una opinión fundamentada en la naturaleza de los hechos examinados. La evidencia es la que guía al auditor mediante un razonamiento deductivo para poder tomar una decisión acerca de la información económico-financiera que contienen las cuentas anuales. El proceso de obtención de esa evidencia es complejo y responde a un desarrollo lógico y de revelación de conocimientos a través de la acumulación de datos consecuencia de los resultados de los procedimientos que se ponen en práctica en ese trabajo de auditoría. Al ser una disposición mental, no es posible definir rígidamente cuál es el proceso de obtención de esa evidencia. Será distinto para un auditor u otro en función de la capacidad de juicio que tenga cada uno. Y la intensidad del proceso de obtención de evidencia va a depender de la evidencia que se quiera obtener. Hace muy bien aquí la colega en reiterar estos puntos, ¿no? Es que el asunto es que si no tenemos evidencia no podemos hacer el informe de auditoría, ¿no? Eso es lo que está diciendo indirectamente, ¿no? O sea, la esencia para informar es tener la base. Y la base está en la evidencia. Suficiente, competente, relevante. Esto incluye, digamos, información obtenida de la mayor calidad, en la mayor cantidad, con los mejores criterios, la lógica y el mejor sentido común que guía, digamos, siempre a los auditores. Bien, seguimos aquí con la colega. Y la intensidad del proceso de obtención de evidencia va a depender de la evidencia que se quiera obtener. En resumen, el informe de auditoría lo que presenta es el resumen del trabajo que ha llevado a cabo el auditor. En él se expresa una opinión profesional sobre el grado en el que los estados contables de una empresa constituyen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma. Está orientado, esta parte de la colega está orientado más a la auditoría financiera, ¿no? Pero como hemos visto, al final es muy similar todo esto, ¿no? Porque incluso podemos agregar ahí que como parte de la auditoría financiera también se puede evaluar los sistemas. O al contrario, como parte de la auditoría de sistemas se puede evaluar los sistemas contables y en particular los sistemas que contienen los estados financieros, ¿no? O sea que la cosa está ahí, está cerrada, ¿no? Este informe debe ser claro, oportuno, breve y sintético y tiene la categoría de documento mercantil. Además se rige por unas condiciones de carácter formal, está dirigido a personas que pueden no conocer el lenguaje contable y una vez decidido el tipo de dictamen que se va a hacer, hay un modelo de informe que está especialmente concebido para expresar cada dictamen. Más que española, aquí parece la colega, parece chilena, ¿no? Pero la universidad sí es española, la Universidad Católica de Murcia queda en España, ¿no? Bueno, a no ser que en Chile también haya otra universidad o una universidad con ese nombre, Murcia. Puede ser, ¿no? Porque este modelo de universidades católicas existe en todo el mundo, ¿eh? En Ecuador encontramos Universidad Católica con otro nombre, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en todos los países, ¿no? Aquí mismo tenemos varias universidades católicas. La Universidad Católica, la universidad, ¿cómo se llama? Aquí es la Pontificia, ¿no? Pontificia Universidad Católica en Perú, es la que queda aquí en Lima. Pero después también Universidad Católica es Los Ángeles de Chimbote, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ¿no? Y hay otra por ahí, hay otra Universidad Católica que ahorita se me ha pasado, ¿no?
Las normas de auditoría relativas al informe son que el informe tiene que identificar con claridad y precisión las personas a las que se dirige y los estados financieros que ha examinado. Además, el informe debe indicar si los estados financieros se han auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y también deberá expresar la opinión del auditor sobre los estados financieros en su conjunto y las causas y razones por las que no puede emitir una opinión si fuese el caso. Vamos a ver a continuación brevemente cada uno de los elementos que compone el informe. El informe de auditoría va a tener, por regla general, estos apartados que vemos en pantalla. Pues vamos a ir desarrollando brevemente en qué consisten. Va a tener un título o identificación. Esta estructura que presenta, pues, es muy similar a lo que hemos visto anteriormente para la auditoría de sistemas, ¿no? Por ahí varía en cuestión de orden, por ahí, ¿no? Y ambos están basados en la NIA 700, ¿no? La auditoría financiera está basada en la NIA 700. La auditoría de sistemas también toma como referencia la NIA 700, ¿no? Simplemente que sea adecuado, digamos, para cada situación. ¿Qué consisten? Va a tener un título o identificación. Vamos a ver si es auditoría voluntaria, no tiene ninguna especificación especial de título. Pero si es obligatoria, tiene que poner exactamente informe de auditoría de las cuentas anuales. Es lo que nos dice la Ley de Auditoría de Cuentas. Luego tenemos que incluir a quién se dirige y quiénes lo encargaron. Hay que identificar quién son los destinatarios y las personas que... En nuestro medio, este título de identificación, ¿cómo dice? Informe, dice dictamen, ¿no? Para la auditoría financiera dice dictamen de los auditores independientes, ¿no? También en cada país lo va adecuando, pero siempre sobre la base de la NIA 700. Le dan su formalidad correspondiente, ¿no? Repito, para la auditoría financiera en nuestro medio es dictamen de los auditores independientes. Incluso a veces se discute por qué tiene que decirse auditores independientes. ¿Acaso no se sobreentiende que ya son independientes? Entonces, tiene un sentido, ¿no? Cuando dice dictamen de los auditores independientes en nuestro país es para confirmar, reafirmar, poner sobre la mesa y por si acaso la opinión acá no es una opinión parcializada, no es una opinión subjetiva, ¿no? Sino que es una opinión libre de esos sesgos y es totalmente independiente. Que han realizado el encargo, si se trata de la Junta General de Accionistas o si se trata del órgano de administración. Luego también va a tener un párrafo de alcance. En este párrafo vemos varias cosas. Por un lado, identificamos los estados financieros auditados. De forma concreta, ¿qué estados se han auditado? Cierto. Ese es para la auditoría financiera. En nuestro caso sería identificar cada parte de los sistemas que hemos evaluado, como anteriormente se pudo ver, ¿no? Incluso se hablaba ahí de instalaciones físicas, de hardware, software, redes, seguridad, se mencionó. Ahí estaba indicado el modelo común como el modelo NIA 700, ¿no? Porque en realidad el párrafo de alcance es el trabajo que se ha hecho. Así, lo que alcanza, el alcance es el trabajo realizado. Y en este caso, bueno, como es auditoría financiera, está referida pues a los estados financieros. Y hacemos referencia al marco normativo. Luego también vamos a incluir en este párrafo la responsabilidad de los administradores sobre la formulación de las cuentas anuales. Y también incluiremos la responsabilidad del auditor, que es expresar una opinión sobre los estados financieros. Efectivamente, eso en nuestro medio dice responsabilidad de la gerencia, no dice los administradores, la responsabilidad de la gerencia, ¿no? Y es un párrafo bastante amplio, ¿no? Igualmente la responsabilidad del auditor, donde se indica así en forma amplia de por qué debe responder el auditor, ¿no? Y en forma muy similar para la auditoría de sistemas ahí, tiene que establecerse quién es quién, ¿no? ¿Quién es quién? Y lo hemos visto aquí en el modelo NIA 700, que es este que está comentando, la responsabilidad del área auditada. Para el caso de auditoría de sistemas, la responsabilidad del área auditada, en este caso el área de sistemas, ¿no? Y luego la responsabilidad del
auditor. Entonces, encontramos ahí una gran similitud entre los distintos modelos, ¿no? Bien dice aquí abajo, España, ¿no? Justamente Murcia es España, pues, ¿no? Lógico. Al menos eso me dijeron, ¿no? Muy bien, seguimos. Además, haremos referencia al cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, bien en España o en otro país, si se diese el caso. Luego también hay un párrafo o párrafos, dependerá de la situación, de salvedades. Estas salvedades pueden venir provocadas por la existencia de hechos que hayan impedido o limitado el trabajo de auditoría. Por ejemplo, que no esté presente el inventario físico o los arqueos, que haya habido una prohibición de la empresa para poder confirmar de forma directa saldos con clientes, que haya una existencia de registros que sean deficientes o incompletos. Todo ello puede provocar un párrafo de salvedades. O también puede ser ¿Qué debido... salvedades podemos encontrar en la auditoría de sistema, ¿no? Por ejemplo, de repente no te han dejado acceder a los sistemas físicamente, ¿no? Simplemente en forma indirecta, ¿no? O sea, no te ha dejado entrar, digamos, la parte física, por decirlo. O no te facilitan determinadas políticas, manuales, reglamentos, ¿no? Y eso configura como una salvedad que podría darse. Y el auditor desde que llega ya tiene, digamos, en su plan de auditoría qué es lo que va a solicitar. Y si no lo solicitan, lo puede considerar como una salvedad. Esta salvedad es como poner el parche antes de la herida, ¿no? Es para curarse, curarse de antemano, ¿no? Porque eh, muchas cosas que si no te facilitan el trabajo o no te dan algo, entonces no puede pasar por alto eso, ¿no? El auditor lo considera ahí. A la no aplicación o aplicación errónea de los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados, que se hayan utilizado normas o principios distintos, que hayan habido errores aritméticos de aplicación práctica, que las cuentas anuales no tengan la información necesaria y suficiente, o que hayan habido hechos posteriores a la fecha de cierre cuyo efecto no se hubiese corregido en las cuentas anuales. En general, todas estas salvedades van referenciadas por las palabras excepto por. Ajá, bien dicho, bien dicho. Pero, a ver, vamos a ver. Es bien interesante lo que dice aquí la colega porque eh, podemos agregar ahí cuando dice no aplicación o aplicación errónea de los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados. Hoy por hoy aquí estamos hablando en nuestro medio de cómo estamos aplicando plenamente las normas internacionales de información financiera, esos son los principios o esas son las normas a las cuales se refiere siempre, siempre que sea el examen sobre los estados financieros. ¿Y qué normas entran en juego aquí si fuera el caso de una auditoría de sistema, como nos corresponde hablar de eso, ¿no? Estamos hablando de las normas COSO. Lo vimos ahí en la anterior presentación. COSO, COVID con T, y TIL, incluso manuales de instalación, manuales de funcionamiento, manuales de resultados que pueda dar los sistemas, ¿no? Todo eso configura como esto el campo de las normas, ¿no? Van referenciadas por las palabras excepto por. También estará, por supuesto, el párrafo de opinión. En este párrafo es donde se muestra claramente el juicio final del auditor sobre si las cuentas anuales han expresado adecuadamente o no la imagen fiel de los siguientes aspectos de la entidad: de su patrimonio y su situación financiera, habiendo examinado el balance, el estado de cambio en patrimonio neto y habiendo llevado a cabo todos los procedimientos necesarios para obtener evidencia sobre estos datos; de los resultados de las operaciones, basándonos en la cuenta de pérdida y ganancia; y de los flujos de efectivo, basándose en los estados de flujo de efectivo. También habrá un párrafo o párrafos de énfasis, donde el auditor puede destacar algunos asuntos de su informe sin que eso suponga ninguna salvedad.
Por ejemplo, que haya habido compras o ventas que sean importantes con entidades vinculadas o transacciones que sean poco usuales. Pues aquí es donde puede mencionar o poner énfasis en alguno de estos aspectos. Y luego está el párrafo o párrafos sobre otras cuestiones. Aquí el auditor es cuando quiere poner de manifiesto algún asunto que sea diferente a los que se reflejan en las cuentas anuales, pero que no es relevante. O sea, y que es relevante para el entendimiento de la auditoría. Y por ello tiene que incluirlo. Lo que no supone ninguna salvedad. Pero quiere hacer mención de ello y lo pone aquí en otras cuestiones. Como por ejemplo hacer referencia a la auditoría del año anterior o salvedades puestas de manifiesto en informes anteriores, pero que se han corregido este año, que ya no suponen una salvedad. También está el párrafo sobre el informe de gestión. El informe de gestión no forma parte de las cuentas anuales, pero sí que las empresas deben depositarlo de forma obligatoria junto a las cuentas anuales. Por eso, en este párrafo lo que el auditor hace es manifestar el alcance que tiene su trabajo y si la información contable del informe concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. Además, por supuesto, este informe deberá Ahí podemos llevar... agregar que en nuestro medio no es aplicable este párrafo sobre el informe de gestión, ¿no? Y más bien esta parte relacionada con la gestión viene con esta carta, ¿no? Carta de recomendación de control interno. Ahí está todo lo relacionado con la gestión. Con el control en sí, pero la gestión en general, ¿no? Ahí entra, ¿no? Y finalmente la firma y todo esos detalles. Bien. De esta forma terminamos aquí esta exposición sobre el informe de autoría sistema, ¿no? Y algunos comentarios sobre otros informes por ahí que se parecen o relacionados, ¿no?